¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, el programa que El Universal y Milenio preparan para usted con sus periodistas y con la polémica, la nota, pues lo que se discute en la semana. Terminamos, bueno, antes que nada, bienvenidos vecinos, David, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Elisa, ¿Qué tal? Héctor, Qué gusto. Buenas. colegas, Carlos, Juan Pablo, ¿Qué tal? Azucena. Hola. Terminaron las campañas, hoy es el último día, son las últimas horas, se termina también esta serie de spots, 59 millones de spots, vivimos los últimos minutos ya esta noche y yo quiero empezar con ustedes para preguntarles qué lecciones nos dejan estas campañas, qué podemos aprender de ellas, qué podemos tirar a la basura y decir esto que no se repita más. Spots, ¿no? Empecemos por los spots. Yo creo que es un abuso, por ejemplo, para los radiodifusores. ¿Para la audiencia? Sí. No, incluso para los dueños de los medios, ¿no? Me parece que es una barbaridad la cantidad de spots. Y luego está este informe que sacaste tú de que finalmente se gastan 12 pesos más por cada peso, algo así, que hizo Luis Carlos Ugalde. Entonces yo creo que no se justifica esa cantidad de spots ni la cantidad de dinero que se están gastando porque supuestamente eso era lo que costaba más caro, ¿no? Los spots. Yo creo que ahí hay un primer asterisco que a lo mejor serviría a cambiar ya para el próximo proceso porque electoral. además ni siquiera funcionan los spots, ¿eh? Porque, bueno, al menos yo no recuerdo, no sé si alguno de ustedes o alguien de quien nos ve, un spot, una frase, una propuesta, algo de alguno de los spots que nos ponían. La mayoría de la gente le ponemos en silencio cuando van los spots o vamos a hacer otras cosas. Y luego se anulan unos sobre los otros, ¿no? Va diciendo Andrés Manuel es la mejor opción y luego sigue el otro y dice Andrés Manuel no lo es y luego sigue a mí diciendo yo soy. Entonces terminas por no entender ni siquiera el mensaje. A ver, David. Nada más se anulan esos spots y nos bloqueamos nosotros, Sí, ¿no? Porque totalmente. dices, ya, por favor, qué horror. Me parece que lo que estorba es la simulación, Héctor, porque el proceso electoral empezó en septiembre, pero las campañas en diciembre. Precampañas, intercampañas, campañas, todo eso es una simulación. Llevamos 6 meses en campaña, más allá de lo que diga la ley y los plazos que establece. En esta campaña... Perdón, llevamos 9 meses. Sí, en septiembre. Pero digamos de campaña propiamente, no de proceso, pero de campaña todo este año, parte de diciembre. Creo que con eso hay que terminar. Y luego nada más diría que respecto al desempeño de los candidatos, creo que Andrés Manuel López Obrador se llevó de punta a punta la campaña, fue el que más temas puso, polémicos, a veces puso chistes, como el de Andrés Manuel Lovich. Mitt no cuajó su campaña, no pudo cuajarla, y se intentó con el cambio de dirigente del partido, empezó a hacer eventos mucho más abiertos, con más gente, y creo que al final del día la de Ricardo Anaya no la vimos, creo que le afectó muchísimo toda esta serie de acusaciones y la campaña que eso es que uno le de los hizo el rasgos, gobierno. yo diría, centrales de esta campaña, que es que le arrimaron el caballo a un candidato. Visiblemente se usó la PGR como un arma del gobierno para anular a un candidato. Le sumamos a esto una campaña larguísima, meses de estar oyendo los spots, de estar viendo en la tele, no solamente a los candidatos, sino a los intérpretes de los candidatos tan limitados que no pueden exponer una propuesta, pero tienen a 5 personas que sí saben lo que no nos pudo decir y lo que no supo decir y lo que en verdad quería decir. Mesas de debates en radio, televisión, en todos los programas, todos los días, hablando de esto. Dinero por todas partes. Ahora aparecieron 20 millones de pesos en una cajuela de un coche, que curiosamente vienen facturados con la dirección de a dónde hay que ir a llevarlos. Y 1 millón Y que curiosamente la patrulla los ve sospechosos y los detiene en la ciudad donde no pueden agarrar a los descuartizadores de Nonualco, pero ven los sospechosos y encuentran... Entonces, ¿Quién sabe cómo le hacen para eso? Siempre encuentran coches con dinero. Se va sumando todo esto, costosísimo, larguísimo, un bombardeo brutal, bestial, al que nos someten, y al mismo tiempo unos candidatos que la verdad
no han estado a la altura del país que quieren gobernar. No hay una propuesta seria, decente, clara de alguien que esté proponiendo algo, por ejemplo, en algo tan sencillo como el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, que es una de las cosas que más aquejan a la sociedad mexicana, solamente hemos escuchado generalidades, nada concreto, nada específico. Ocurrencias. ¿No? Yo creo que para mí las campañas fue ninguna sorpresa y una decepción, ¿no? Ninguna sorpresa porque Andrés Manuel López Obrador desde el inicio, y lo criticamos muchas veces, pero su tema de corrupción, su monotematización del debate con este asunto pegó y pegó donde tenía que pegar. No eran ahora campañas del miedo como en el 2006 o en el 2012, eran campañas de ira, porque la gente estábamos enojados, molestos. El único que lo supo capitalizar fue Andrés Manuel López Obrador desde el inicio. Y cuando digo una decepción, me parece que Ricardo Anaya, yo sí esperaba mucho más de Ricardo Anaya, era el mejor orador, era el mejor en los debates, hizo muy bien su trabajo, sucio, ¿no? En algunos momentos al interior del Partido de Acción Nacional parecía que tenía el objetivo claro, pero al final se cansó, se decepcionó. Pero no solamente los golpes, Héctor. Él se puso del lado antisistémico, del lado de Andrés Manuel, y no le podía, yo creo que no le podía competir en ese sector. Se peleó con el PRI, se peleó con el gobierno, con el presidente. Todo eso lo colocó del lado de Andrés y no pudo competir contra Andrés. A mí me parece que el único antisistémico que hay aquí en este país ha sido Andrés y lleva 3 campañas electorales. Y además yo creo que una de las cosas que nos ha dejado este proceso electoral es la pulverización del sistema de partidos. Porque vamos a ver cómo se empiezan a reconstruir, y ha sido también parte de que José Antonio Meade y que Anaya no encontraran ni siquiera el discurso para poder competir, uno desde el candidato del gobierno y otro como oposición. Fue una revoltura ahí en donde además retomaron temas que ya no eran temas del 2018, claro, que eran los del 2006, los del 2012, que funcionaron en ese momento. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el tema de partidos? Porque hay una pulverización, una mezcla en donde no queda claro ya quién es quién. Terminó la primera etapa de la democracia mexicana, que comenzó con la transición. Ese momento lo acabamos de ver cómo concluyó. Por eso tenemos esto que los políticos ya adivinaron y anticiparon, y que nosotros seguimos azorados, y es ver cómo la izquierda se puede aliar con el PES y con el Yunque, y cómo el PRD, la otra izquierda, digamos, se puede aliar con el PAN. Los políticos anticiparon una cosa que ya no tiene que ver con las ideologías, ya no tiene que ver con esa discusión son grupos de intereses, que llevó ¿verdad? todo el siglo XX generándose. Eso se esfumó, y creo que todavía no hemos entendido frente a qué estamos hoy, ¿no? Frente al interés, desde luego. Carlos. Pues qué bueno que puedo hablar, porque yo, si quieren, me voy a la Alameda en lo que ustedes platican. Mira, Héctor, miren ustedes, yo pienso, lo tengo muy acendrado, y creo que lo puedo argumentar, que la política en general, la política que conocemos, es un muladar. Es un muladar del que medran partidos y políticos. A mí digamos que me da un respiro, siento que estoy a punto de relajarme después de 9 meses de escuchar lo que sea menos esto que tú, Héctor, acabas de mencionar, que con la dichosa democracia mexicana. Porque si el triunfo de cualquiera es por haber hecho propuestas que no prenden, digamos, si fuera el caso de Anaya o de Meade, o si las propuestas son con un solo discurso, decías tú, suena monotemático, de Andrés Manuel, contra la corrupción, pues a mí me llama mucho la atención que la gente tenga interés en eso, porque además el mensaje, por ejemplo, anticorrupción, va para amplias capas de la sociedad que viven en y de la corrupción, y que sin embargo participan en el mitin y aplauden el discurso anticorrupción, pensando que a ellos se les va a impedir vivir como viven. Ya lo dije aquí el otro día, las poblaciones completas asaltando trenes, o huachicoleando, o la base social del narco, o los saqueadores de
Oxos y Chedrauis. Yo digo, esa sociedad que la vemos en los tumultos. Bueno, hay que ver la flota del magisterio disidente, de la CENTE, que se caracteriza por su vandalismo, su pachorrería, el abandono de los niños cuando hacen panchos, hablando contra la corrupción y aplaudiendo discursos anticorrupción. Yo digo, pues qué barbaridad, qué bueno que se acaba esta función que para mí es verdaderamente nauseabunda. Yo coincido Juan Pablo. ¿Cómo lo podemos encimar, verdad? Juan Pablo. Yo coincido con Héctor. Yo creo que sí está concluyendo una etapa del sistema político mexicano, tal como lo conocemos. Si hacemos caso a lo que se prevé de acuerdo a las encuestas que no te gustan. No, que no me importa. Que no te importa. Adelante. Bueno, Eso ya lo oímos. el partido mayoritario, el que tradicionalmente era el partido mayoritario, parece que está muy disminuido. Entonces va a surgir, aparentemente, un nuevo partido mayoritario casi con una mayoría ¿Pero absoluta. qué me cuentas de los otros dos? Espérame. Es el PRD desangrándose y el Por PAN. eso, PAN. a eso iba, No, eso iba, no, eso no, iba. no, Entonces no, va a no, surgir un partido mayoritario, ¿no? un nuevo PRI, por decirlo así, con un líder al viejo estilo, ¿no? Un Tlatoani. Y los otros dos partidos, el PRD a punto de desaparecer, el Verde me parece que también, el PT, etcétera. Hay que ver qué va a hacer, por ejemplo, el PAN y el PRI para reinventarse. Yo creo que sí tiene razón Héctor en ese sentido. Creo que vamos a vivir una nueva etapa de la partidocracia y que van a ver qué va a pasar. Mid va a ser el líder del PRI, lo que uno adelantaba priista. Elisa. Bueno, no, una locura. Imagínate al líder del PRI. Bueno, no me lo Vamos a ver un nuevo partido hegemónico, todo apunta a que vamos a ver un nuevo partido hegemónico y que va a haber unos reacomodos postelectorales que van a estar... Una moción Y creo que moderadora. los demás partidos Moción moderadora. se van a ver, pelear por los despojos. Los demás partidos se van a pelear por los Marín, ¿cuál es tu moción? El PRI, el PAN y Una el PRD. moción a mis compañeros y a ti. El tema es que con las elecciones que Sí, todavía... eso iba yo. Así es. ¿Qué con las Sí, elecciones que exacto. todavía no ocurren? A ver. Y lo que escucho es como si ya tuviéramos el conteo rápido del INE. Bueno, es que ya estamos en Es lo que tres. se prevé, es lo que se prevé. Eso También puede se ser, preveía bueno, que se ganaría prevé. Alemania De eso podemos a hablar México. próximo día. ¿No? Pero ahora- O México a Suecia. Vamos con Pero esas Azucena, no son Marín. encuestas, son apuestas. Es diferente. Yo la verdad es que sí ardo en ansias por saber qué pasa el domingo en la noche. Por muchas razones, ¿verdad? Por ver cómo nos vamos a comportar, cómo va a ser la reconciliación, van a salir todos a declararse ganadores, lo que ya sabemos, va a ser un discurso de unidad, etcétera. Pero también quiero saber qué pasa con las encuestas, ¿no? Porque Andrés Manuel está acariciando el 50%, Antonio Solá lo dijo aquí con nosotros hace como un mes y medio que iba a llegar al 50%, algo que no veíamos, no sé, Carlos Salinas de Gortari, Carlos tal Salinas, vez, ¿no? Carlos Salinas. Y será también un muy buen ejercicio Desde el siglo pasado. para ver cómo están funcionando las encuestas y cómo están respondiendo los ciudadanos Es cierto. a las Yo quisiera preguntas. decir algo en relación a lo que dijo Carlos Marín, y es que yo creo que lo más sano que le ha pasado a la sociedad mexicana en muchos años es el hartazgo frente a la corrupción. Este movimiento anticorrupción que ha ido permeando, aunque haya sectores desde luego que viven de la corrupción, que la siguen fomentando, que han hecho estructuras alrededor de esto, creo que la única manera de poder minar eso tiene que ver con este movimiento. Es lo más sano que le ha pasado a México frente al conformismo, de décadas, frente al bajar la cabeza y meter el dinero por abajo de la carpeta al funcionario, etcétera. Yo creo que esto inevitablemente nos tiene que llevar a algo. Si los que llegan enarbolaron la bandera de la corrupción y a los 3 meses les empiezan a estallar los escándalos de corrupción, vamos a enfrentar un escenario que finalmente terminará siendo sano porque van a caer las caretas, que todos sabemos que las tienen. Es que el Por caso es- alusión, perdón. Porque Sin embargo, ¿Ya te sientes en el Congreso? de esto de la corrupción, que efectivamente, plena coincidencia, también tengamos claro, en los partidos que apoyan a los 3 candidatos, pululan Sí, corruptos identificables a 100 kilómetros de distancia. Entonces, hablo... no hay el purificados y no purificados. pero ahí están. El tema de la campaña fue la corrupción. Todos se acusaron de corruptos. En el último debate todavía le tocó a Andrés, Anaya, Mid Anaya, todos se acusaron de corruptos. Aquí fue una elección a ver quién era el menos corrupto.
Y Elisa. hablando de corruptos, yo creo que en estos días ya podemos estar tranquilos del espoterío y algo se tendrá que hacer al respecto para ya no tenerlo que volver a vivir, pero va a empezar la circulación de efectivo, las transferencias en los bancos que nadie sabe, nadie supo, que ya ha sucedido en tantas otras elecciones y que han sido ya también corroboradas por las propias autoridades y otras investigaciones que se quedaron a medias. Yo creo que también vamos a ver esto. Estamos viendo ya también las acciones de grupos armados en contra de paquetería electoral. Es esta etapa muy complicada en donde se supone que es la de reflexión, pero en donde además empieza también la compra y todos estos grupos que están metidos en la corrupción de los que hablabas, Carlos Marín. Pero yo también quisiera puntualizar que la sociedad en general y los mexicanos, las mexicanas, no somos esos grupos. Y que por eso existe ese hartazgo de la corrupción. Y yo sí diría que hoy en día los mexicanos y las mexicanas no nos merecemos a los gobiernos y los candidatos que tenemos. Finalmente estamos llegando a un referéndum, Carlos. Va a terminar la elección siendo un referéndum sobre la corrupción, aunque ese no sea nuestro problema principal, sino el de la seguridad. Y aunque no hayamos tenido en el curso de esta campaña... El de la educación, el del despegue económico. Sí, pero sí coincido con Héctor en lo que sin embargo, el referéndum va a ser de referéndum sobre la corrupción. Sí coincido yo con el proceso. Yo creo que ha servido como una especie de catarsis. Pues estamos también por un periodo de veda que ya no tiene sentido. Héctor, para seguirte, para no otros publicar grupos habría que desaparecerlo. otros grupos se subieron en ese tema y lo supieron manejar bien y lo único que hicieron fue favorecer a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué grupos? Estoy hablando de empresarios, de organizaciones no gubernamentales, Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo. Todos esos grupos estuvieron haciendo ver que el gobierno de Enrique Peña Nieto era el más corrupto para favorecer a un candidato. Y lo único que favorecieron fue a Anaya, para decirlo claro. Le salió el tiro por le la salió culata. claro. Sí. Y o la bala por las nalgas. ¿Sí? ¿La qué? Ahora no mintieron. La bala por las nalgas, así se llaman, ¿eh? No hay sinónimo. No es trasero, ahí no sí. son pompas. Por esas cosas no ni me voy a pelear pompas. contigo. Las pompas son fúnebres. Bueno, depende. O nupciales. Depende. Bueno, y un punto crucial es la brecha. ¿Qué país nos vamos a encontrar después del 2? Un país que está bien dividido, que está con unos enconos terribles, que se ha insultado, no solamente durante los 9 meses que duró la campaña, sino diría yo durante los últimos 3 lustros. ¿Alguien perdió algún amigo? Se lleva, no, yo creo que son los periodos en los que se deshicieron amistades que parecían a prueba de ácido, donde las cenas familiares acabaron a gritos. Tienen que ver mucho las redes, tiene que ver mucho el encono que sembraron los robots, que crearon percepciones. Sin duda. La pregunta es, ya que pase todo y haya un ganador, uno de los dos grupos va a ganar, uno de los dos bandos en que está dividido, ¿qué va a pasar a partir de ese momento? A ver, ¿quién va a curar esa herida? ¿Quién va a Les lanzo una cicatrizar esa provocación que creo que tiene mucho sentido. A ver. Supónganse que se hace la chica como en el México-Alemania. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué Bronco sería la chica? No. El Bronco yo creo que lo que sí va a tener más de 4 puntos, que dicen que solo va a tener eso. Supongo yo que va a tener 7, 8 puntos. Pero eso es lo de menos. No. ¿Qué pasa si no gana Andrés Manuel? Eso es lo que estoy preguntando. Y estoy consciente de que estoy hablando de lo que es pues una cosa muy difícil. Ya la vimos. Ya la vimos 2 veces. No, es como ir 3 veces. En aquellas funciones no había el combustible que actualmente hay. Pues no solo No había ni los diablos ni los tigres que han las estadísticas, los datos, ¿no? Sería... Tiene 97% de probabilidades de ganar según esta encuesta que hace el país, ¿no? 97%, 2% Anaya, 1% Mitt. Probablemente además, lo estemos dando por hecho de antemano, equivocadamente. A mí lo que me preocupa, y sigo sin entender el discurso, por ejemplo, de Jacob Polevsky y de algunos otros morenistas respecto a que acarician todavía la idea del fraude. Es inaceptable. No se puede defender ese discurso, por favor. Pero mira, eso del diablo de Jacob es verdaderamente infame que diga eso. Y te voy a decir por qué. Es una amenaza. Claro que es una amenaza, como lo del tigre. Pero es una amenaza con 20 puntos de diferencia en las encuestas, con todas las posibilidades. Si tú lo conviertes a votos, que se hace, cada punto porcentual vale 600,000 más o menos votos.
si estamos de acuerdo. De acuerdo al promedio de encuestas, ahorita Andrés Manuel López Obrador tendría hasta 32, pero dejémoslo en 30 millones de votos. El que le sigue, Ricardo Anaya, 16. Yo creo que es muy difícil que se cambie ya esto en 3, 4 días. Todo puede suceder, tienes razón. Después de las apuestas que has ganado en el Mundial. Pero yo creo que ya es muy difícil que suceda. Yo difiero. Yo creo que después de las elecciones va a venir una especie de nube rosa, como de 6 meses, en donde todo va a ser como paz y amor. Hace 6 años había encuestas de Eso es lo que yo creo. Yo no creo eso. Yo creo que va a haber una buena transición, a pesar de todo. Yo creo que el presidente de la República es un tipo muy institucional y yo creo que no va a haber, si gana Andrés Manuel López Obrador... Eso es solo un elemento, Juan Pablo. Yo creo que sí va a haber una etapa, no sé cuánto va a durar, y no creo que la vaya a encabezar quien gane la elección. Creo que va a haber una etapa de revanchas, de rencores, de ya llegamos. ¿En los partidos? Se los demostramos. No, en general, de la gente que rodea al ganador. Sí. Ya, es que ese discurso ya está instalado. El ya se van, ¿no? Yo no sé cuánto, exacto, ya se van, ya les ganamos. Ustedes ya no tienen nada que hacer aquí porque además dividieron al país entre los buenos y los malos, entre los corruptos y los honestos. Y entonces veremos una etapa así, no sé cuánto tiempo dure. Creo que a Andrés, si gana la elección, no le conviene ese discurso, ni a su gente, pero su gente lo va a llevar. Que ya hables de él con esa familiaridad. Es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo que Andrés? Es Andrés Manuel. Hemos visto en la calle muchos enfrentamientos, lo de la chica del Oxxo, del súper, no sé qué era. Pero además es que me preocupa. En Rusia, con ¿cómo agredieron al tipo que traía la máscara de López Obrador? No solo al que estaba mutilado, sino a otro cuate que lo insultaron y lo obligaron a quitarse la máscara. Es que me preocupa. Bueno, en redes sociales sí hay una guerra terrible y alentada por las propias personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador. También. Es decir, con todo respeto y con las consecuencias que puede tener mi comentario, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, hoy se ha convertido en en una guerrera en Twitter. Sí, no puedes tú hacer una mínima crítica sin que te esté respondiendo alguien del equipo cercano a López Obrador. Y eso no va a lastimar más que los ciudadanos. Están en campaña. Sí, Héctor, con esto que dice Azucena. Es un asunto de responsabilidad también. Creo que hoy, que es el último día de este circo, para mí patético, de las campañas políticas, todavía Andrés Manuel tiene una gran oportunidad para afianzar. Dije Andrés Manuel, o sea, dije su nombre completo, es como quien le dice solo Obrador, ¿no? Hay quien dice Obrador. Es López. Es López. Bueno, no te pierdas. Lo que digo es que tiene una gran oportunidad que ha desaprovechado o ignorado todos estos meses. ¿Por qué no se deslinda de quienes hacen esos asusamientos? Porque los comparte. Pues, bueno, ahora voy. Porque los comparte. Él mismo descalifica. Pero déjame hacer un paréntesis. Pero también hay gente como el ingeniero Alfonso Romo, por ejemplo, que ha sido muy claro y conciliador. Sí, lo que pasa es que requiere traducción. Bueno, pero a ver, vayamos en orden, pero Carlos no Marín. Sí, yo creo que Andrés Manuel tiene antídotos que han sido además tranquilizadores para empresarios, para parte de la sociedad. El problema es que no son él. Pero no son él y son pocos. ¿No? Hay muchos otros alrededor de Andrés Manuel. Pero lo que yo creo es que hay discursos de odio de los dos lados y tristemente lo que yo he visto es que sí se ha encendido este discurso discriminador, este discurso, esta tensión social, ¿no? Que no sé cómo lo vamos a limar entre los propios mexicanos porque los políticos se ponen de acuerdo entre ellos, ¿eh? Claro. Y la verdad, otra se pueden gritar y al día siguiente son amigos, ya ¿no? son cuates, ¿no? Y la sociedad, pero ya, yo creo hay que voltear a la historia, Elisa. Pero además ya lo vivimos en el 2006. ¿Qué con la historia, Héctor? Sin redes sociales vivimos este antagonismo en el vecindario cibernético. Es que tú sigues mucho también clavado en Twitter. No teníamos Facebook, no teníamos Twitter y teníamos una confrontación mucho más dura incluso que la de ahora. Es que era la primera. ¿Qué tiene el Internet de las Pero cosas? yo sí creo que sí. Pero bueno, va Excepto el Internet después de Juan las Pablo. cosas, lo demás es un vecindario cibernético. Estamos terminando, además también. No, por favor. No, y bueno, y nada más decir que también hay otros grupos que tienen un discurso de campaña muy interesante y que son los jóvenes y dicen los vamos a desplazar. No ahora, poco a poco, que son estos jóvenes independientes, millennial, que le entienden al Internet de las cosas y a las apps y a todo esto, que son el grupo, por ejemplo, Kumamoto y otros independientes,
que están dando una batalla bien interesante y que seguramente se va a mover también y se van a integrar. Y en esta disolución de esquemas de partidos, ellos van a empezar a fortalecer algunos interesantes. Hay que darle Bueno, vamos hacia seguimiento. el cierre. Sí, Tocayo. Gabriel Said publicó un artículo que resume la lista de adjetivos de insultos que lanza el candidato puntero, que le ha lanzado a todos sus críticos. Yo estoy de acuerdo en que hay un discurso de odio de la otra parte, pero es muy grave cuando viene del que va a ser el presidente. Sí. Cuando un jefe, cuando un mandatario enarbola un discurso así, pues ¿qué puedes esperar de los que tiene alrededor y que han sido como sus guerreros, como dice Azucena? Pues simplemente que se replique y tal vez con más violencia. Y además, yo creo que eso es... Si en campaña es grave... En la presidencia. En la presidencia sería gravísimo. No, yo creo que sí tendría que cambiar para mí discurso es la señal, el día 2. Para mí es la señal más preocupante. No sé cómo lo va a cambiar, puesto que toda su carrera política de 30 años se ha construido sobre ese discurso. Pero en campaña. En 30 segundos, David. Yo nada más diría que ¿cómo imaginamos el país después del 2 de julio, después de esta polarización que tiene la sociedad? Lo hemos vivido en nuestros propios núcleos muy cercanos, familiares, amigos. ¿Qué va a hacer el presidente electo para cicatrizar todas estas heridas y hacia dónde va a caminar el país? Muy bien, Azucena. Pues dar el beneficio de la duda, parece que las cartas ya están echadas, ¿no? Hemos tenido gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, gobiernos de todos colores, de todos los tipos, hay que dar el beneficio de la duda. Y bueno, pues el 2 de julio esperar que sea una transición tranquila, que los mexicanos seamos lo suficientemente adultos para no picarnos los ojos si nos vemos en la calle, y bueno, pues que las cosas salgan muy bien y que nos acompañen en la cobertura de Milenio. Yo creo que si gana López Obrador tiene una enorme responsabilidad, como están diciendo ellos. La intolerancia de la gente que está alrededor de López Obrador ante la crítica, ante la disidencia, es terrible, es una salvajada, y sí tiene que trabajar este señor, si gana la presidencia, en moderar eso y en portarse como presidente de la República, ¿no? Carlos Marín. Me quedo con la frase que dijo Azucena, el beneficio de la duda, ojalá, y ampliaría yo el beneficio de la duda, inclusive para los otros 3 candidatos, y en particular el Bronco. Bueno, pues rápidamente, a ver, muy rápido, también para 10 seguir segundos. lo que dijo Azucena, la cobertura en el Universal, pero aquí vamos a tener un programa la noche del... Así es, sí, con los de enfrente. sí, nos vemos aquí a las 12:30 del 2 de julio. El domingo. 12:30 de la noche, 1 de la mañana, Bueno, cuando dé tiempo. Aquí vamos a Y de estar. veras, ustedes en su casa, si piensan que tienen algo mejor que hacer, ojalá sea de vida o muerte, porque la atención sobre la elección histórica, que sí lo es, del 1 de julio, estará aquí en Milenio Televisión con nuestros compañeros del Universal. Pues muchísimas gracias, vecinos, Gracias. colegas. Gracias. Y a usted que nos ve, lo invitamos a que nos siga el próximo domingo. Ya sabe, otra emisión de Con los de Enfrente. Buenas noches.